Detente ahora mismo. No gastes ni un solo centavo más hasta que veas este vídeo completo. Lo que estás viendo en pantalla no es solo una moneda vieja y oxidada. Podría ser el boleto de lotería que has estado cargando en tu billetera sin saberlo. Bienvenidos a Heart of Coins, donde hoy vamos a desenterrar el misterio de una de las monedas más fascinantes y, a veces, más valiosas de la historia de Estados Unidos, el centavo de trigo Lincoln de 1956 con la marca de seca, D. Seguramente has escuchado historias de personas que encuentran tesoros en su ático o en un mercado de pulgas, pero, ¿sabías que la verdadera fortuna puede estar en el cambio que te dieron esta mañana en la tienda? El año 1956 fue un año increíble. El rock and roll estaba naciendo con Elvis Presley, y en las casas de moneda de Estados Unidos, algo muy especial estaba ocurriendo con los centavos de cobre. Pero no todos los centavos de 1956 son iguales. Hay un detalle minúsculo, casi invisible al ojo humano, que diferencia una moneda de un centavo común de una que puede valer miles de dólares. En este vídeo, te voy a mostrar exactamente qué buscar. Te voy a enseñar los errores de acuñación más raros, las variedades que vuelven locos a los coleccionistas y, lo más importante, cómo identificar si tu moneda es una de esas piezas únicas que alcanzan precios astronómicos en las subastas. Quédate hasta el final, porque te revelaré un secreto sobre la marca de seca, de que la mayoría de los expertos pasan por alto, y ese pequeño detalle podría cambiar tu vida financiera para siempre. Para entender por qué el centavo de 1956 es tan especial, primero debemos hablar de su historia. En aquel entonces, la casa de moneda de Denver produjo más de 1.000 millones de estas piezas. Sí, escuchaste bien, 1.000 millones. Entonces, te preguntarás, si hay tantas, ¿por qué algunas valen tanto? La respuesta corta es, perfección y rareza accidental. La mayoría de estas monedas circularon intensamente, pasaron de mano en mano, se rayaron y perdieron su brillo original. Encontrar una en estado, mint state, es decir, tal como salió de la prensa, ya es un reto. Pero encontrar una con un error de fabricación, eso es como encontrar una aguja en un pajar de oro. Hablemos de los grados de conservación. En el mundo de la numismática, usamos una escala del 1 al 70. Un centavo de 1956 de común, en un estado desgastado, apenas vale unos pocos centavos. Pero a medida que subimos en la escala, el precio se dispara. Un grado MS65 ya empieza a llamar la atención. Pero cuando llegamos al grado MS67 o 68, estamos hablando de ligas mayores. En una subasta reciente, un ejemplar excepcionalmente conservado se vendió por una cifra que te dejaría con la boca abierta. ¿Por qué? Por el color. Los coleccionistas buscan el color red, rojo, original del cobre. Si tu centavo todavía brilla con ese tono anaranjado rojizo después de 70 años, tienes una joya. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a hablar de las variedades de sobre, o el famoso Repunched Mint Mark, RPM. En 1956, las marcas de seca todavía se golpeaban manualmente en los troqueles. A veces, el operario fallaba el primer golpe y tenía que dar un segundo. Esto creaba una sombra o una doble imagen de la letra D debajo de la fecha. Si sacas una lupa y ves que la D de tu centavo parece tener otra D escondida o ligeramente desplazada, felicidades. Tienes una de las variedades más buscadas. Hay coleccionistas que dedican toda su vida a encontrar estas anomalías. Y no nos detengamos ahí. Existe otro error mucho más dramático, el double die. Aunque el de 1955 es el más famoso, en 1956 también ocurrieron errores de duplicación en el diseño. Observa las letras de Liberty y la frase In God We Trust. ¿Ves alguna sombra? ¿Algún grosor inusual en las letras? Si es así, no la limpies. Jamás limpies tus monedas. Ese es el error número 1 que cometen los principiantes. La limpieza elimina la pátina original y destruye el valor numismático instantáneamente. Déjala tal como está y busca la opinión de un profesional. Ahora, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decir a continuación, porque esto es lo que separa a los aficionados de los verdaderos cazadores de tesoros. Muchos de ustedes me escriben diciendo, tengo esta moneda, ¿dónde la vendo? Antes de pensar en vender, debes pensar en certificar.
Empresas como PSGS o NGC son las encargadas de dar validez y grado a estas piezas. Una moneda sin certificar es solo una promesa, una moneda certificada con un grado alto es dinero en el banco. Imagínate por un momento, estás revisando el frasco de monedas de tu abuelo o el cambio del supermercado. Ves un brillo inusual. Es un 1956 tu corazón empieza a latir rápido. Usas tu lupa y ahí está, el error que te mostré hoy. Ese pedazo de cobre que técnicamente vale un centavo, de repente representa el pago de tu coche, unas vacaciones soñadas o incluso más. No es una fantasía, le sucede a gente común todos los días. Y la única razón por la que ellos encuentran estas monedas y otros no, es porque ellos saben qué buscar. Tú, al ver este vídeo, ya tienes esa ventaja competitiva. Pero, ¿por qué el mercado de las monedas wheat penny está explotando ahora mismo? Es la nostalgia combinada con la escasez. Cada año que pasa, más de estas monedas se pierden, se funden o terminan en colecciones privadas de las que nunca salen. El centavo de trigo con las espigas en el reverso es un símbolo de una era pasada de Estados Unidos, y el de 1956 representa el final de una década dorada. La demanda es más alta que nunca, y los precios no dejan de subir. Antes de revelarte el secreto final sobre la marca de seca, que te prometí al principio, quiero pedirte algo muy importante. Si te apasiona descubrir tesoros ocultos y quieres aprender más sobre cómo identificar monedas raras, asegúrate de suscribirte a Hard to Find Coins y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote esta información que los bancos no quieren que sepas. Además, deja un comentario abajo diciéndome, ¿de qué año es el centavo más viejo que has encontrado? Me encanta leer sus historias y responder sus dudas. Muy bien, aquí está el secreto que muy pocos conocen. Existe una variedad extremadamente rara del 1956 de donde la marca de seca está colocada en una posición muy inusual, casi tocando la base del busto de Lincoln. Además, algunos ejemplares presentan lo que llamamos un lamination error, donde el metal parece pelarse o tener grietas. Aunque parezca que la moneda está dañada, si ese daño ocurrió en la casa de moneda durante la fabricación, su valor aumenta exponencialmente. No confundas el desgaste natural con un error de plancha. Un error de plancha es una huella dactilar de la historia, una falla en la matriz misma de la moneda. En resumen, cuando tengas un centavo de 1956 en tus manos, hazte estas tres preguntas. 1. ¿Su color es rojo brillante original? 2. ¿Tiene alguna duplicación en la marca de seca o en las letras? 3. ¿Su estado de conservación es impecable, sin marcas de contacto evidentes? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, podrías estar sentado sobre una mina de oro. No subestimes nunca el poder de la observación. El mundo está lleno de dinero, invisible, esperando a ser reclamado por aquellos que tienen el conocimiento. Hoy, tú eres una de esas personas. Así que, después de terminar este vídeo, ve y busca ese frasco de monedas, revisa los rincones del sofá, mira en el cenicero de tu auto. El tesoro te está esperando. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante por la historia y el valor del centavo de trigo de 1956 recuerda, en el coleccionismo de monedas, la paciencia es una virtud, pero el conocimiento es el verdadero poder. Mantén tus ojos bien abiertos, tus lupas listas y, sobre todo, nunca dejes de buscar. Esto es Hard to Find Coins, y nos vemos en el próximo vídeo, donde revelaremos otra moneda que podría hacerte rico de la noche a la mañana. Hasta la próxima y buena suerte en tu búsqueda. Stop. Do not spend that penny. Before you toss it into a jar or leave it on a counter, look closely at the date. Is it 1951? And most importantly, is there a complete absence of a mint mark under that date? If you answered yes, you might be holding on to a copper gold mine that most people overlook every single day. In the next few minutes, I am going to show you exactly why this specific 1951 Lincoln wheat penny is causing a frenzy among high-end collectors. We are talking about a coin that has sold for thousands of dollars, not because it is made of gold, but because of a perfect storm of history, condition, and a few hidden secrets that I am about to reveal. If you want to know if your pocket change could pay your rent this month, do not skip a single second of this video. Let's dive in. First, let's identify the target. We are looking for the 1951 Lincoln wheat penny. On the obverse, you have the iconic profile of Abraham Lincoln,
Flip it over and you see the two stalks of wheat flanking the words 1 cent. Now, look under the date 1951. You will notice there is nothing there. No D for Denver, no S for San Francisco. This means the coin was minted in Philadelphia. While Philadelphia minted over 284 million of these in 1951, do not let that high number fool you. The vast majority of those 284 million coins have been beaten, bruised, and circulated into oblivion. Finding one that looks like it just stepped out of a time machine? That is where the money is. You see, in the world of numismatics, we use a grading scale from 1 to 70. Most 1951 pennies you find in your change are likely a grade 4 or 8, worth maybe 5 to 10 cents. But the moment you move into the uncirculated or mint state territory, the price curve doesn't just go up, it explodes. A 1951 penny in mint state 66 is a beautiful coin, often worth around $50 to $80. But wait, if you find one graded at mint state 67, the price jumps to several $100s. And if you are lucky enough to possess one of the few known MS-68 specimens, you are looking at a valuation exceeding $5,000. But there is a catch. To reach these thousands of dollars, the coin needs one specific attribute: red color designation. Collectors categorize copper coins by their color: brown, red-brown, or red. A 1951 penny that has kept its original mint luster, that bright, fiery orange-red glow, is the ultimate prize. Most coins turn brown within weeks of being touched by human hands. A full red 1951 penny is a rare survivor of history. It tells the story of a coin that was tucked away in a paper roll or a silk bag for over 70 years, protected from the air and moisture. That red status can literally double or triple the value of the coin instantly. If you don't have a perfect uncirculated coin, don't worry. There is another way to strike it rich with a 1951 penny: errors. Because the minting process in the 50s wasn't as digitalized as it is today, mistakes happened. Look for the doubled die error. This is where the images or letters on the coin appear to be doubled. Check the word Liberty or the date 1951 under a magnifying glass. If you see clear doubling, you have found a rarity that collectors will pay a massive premium for, regardless of the coin's grade. Also, keep an eye out for die cracks or clipped planches. A 1951 penny that is missing a crescent-shaped chunk from its side, because of a machine error, can be worth $50 to $100 even in worn condition. So, what is the bottom line for hard-to-find coins viewers? The 1951 no-mint mark penny is a masterpiece of American history. Most are worth a few cents, but the hidden gems, the MS-67 reds, and the unique errors are the ones that make headlines. Your mission is simple. Go through your change. Use a jeweler's loupe. Look for that red luster. Look for that doubling. And if you think you have a winner, get it authenticated by a professional service like PCGS or NGC. Before you go, check out our other videos on the 1990s pennies that are worth a fortune. You might have a whole bag of money sitting in your drawer right now. Don't forget to like this video if you learned something new, and subscribe to stay updated on every rare coin secret we uncover. Happy hunting, and I will see you in the next search. Look closely at the screen. This is a 1953 wheat penny with a small D under the date. To most people, it is just a dirty piece of copper worth 1 cent. But to a professional hunter, this coin represents one of the biggest value jumps in the entire Lincoln series. Did you know that while a typical 1953 D penny sells for just a few cents, a specific version recently sold for nearly $8,000? Today, I am going to reveal the exact checklist you need to turn your pocket change into a massive payday. We are going beyond the basics to look at microscopic errors and the million-view secrets that most beginners miss. If you want to find a coin that could change your life, stick around until the very end, because I'm showing you a BIE error that is currently exploding in value. Let's get started. In 1953, the Denver Mint was a powerhouse, striking exactly 700,515,000 Lincoln pennies. Because of this massive production, people often assume they are worthless. But here is the secret. Quantity does not equal quality. The 1950s were a time of heavy circulation. These coins were used for everything: newspapers, candy, bus rides. They were dropped, scratched, and exposed to the elements.
This means that while 700 million were made, only a tiny microscopic fraction survived in pristine condition. In the coin world, rarity isn't always about how many were made. It's about how many survived in high grade. That is your first key to a million-view video, the hunt for the survivor. Let's talk numbers, and I want you to pay attention to how fast these prices climb. If you find a 1953D in about uncirculated condition, you might get 50 cents for it. If it's a standard uncirculated grade like Mint State 63, the value hits maybe $5 or $10. But watch what happens when we reach the top tier. A 1953D graded at MS66 red is a $50 coin. Move up just 1 point to MS67 red, and the price skyrockets to over $300. Now hold your breath. The current record for a 1953D Lincoln penny in MS68 red stands at nearly $8,000 at auction. Why such a gap? Because at MS68 the coin must be perfect. No spots, no carbon streaks, and a strike so sharp it looks like it was minted yesterday. When you're filming your coins, look for that high relief detail in Lincoln's beard and the wheat lines. That is where the thousands of dollars are hiding. For hard-to-find coins fans, the most important word today is red. Copper is a reactive metal. The moment it leaves the mint, it begins to oxidize. It turns from bright orange red to a dull brown. In the grading world, we have BN for brown, RB for red-brown, and RD for red. If your 1953D is brown, it's a common coin. If it has at least 95% of its original mint luster, that fiery, glowing orange, it gets the RD designation. This is the Holy Grail. A 1953D red coin is a survivor that has escaped oxygen for over 70 years. If you find one in an old bankroll or a forgotten collection, do not touch it with your bare fingers. The oils from your skin can kill the red status in seconds. Now, let's get into the stuff that makes people watch your videos over and over, the errors. The 1953D is famous for two specific things. First, the RPM, or repunched mint mark. Back in 1953, the D mint mark was hammered into the die by hand. Sometimes the worker hit it twice, creating a D over D look. Use a digital microscope or a strong magnifying glass. If you see a secondary D peeking out from under the main one, you've found a variety that collectors hunt for. These can add $20 to $50 to a coin's value instantly, even in used condition. Second, the BIE error. This is a legendary die crack that occurs between the letters B and E in the word liberty. It looks like a small vertical bar, making the word look like LIBIERTY. This is highly collectible. While it's technically a die break, wheat penny collectors love them. Some BIE errors in high grade can sell for a significant premium because they are so visually unique. Another thing to look for on your 1953D is a lamination error. This is when the metal of the coin starts to peel or flake off like a piece of wood. This happened because the alloy wasn't mixed perfectly at the mint. While some collectors avoid them, major lamination errors, where a large part of the face is peeling, are worth a lot to error specialists. It gives the coin a cracked look that is unmistakable on camera and great for thumbnails. So how do you know if you have a million-view coin? Follow this checklist. Check the luster. Does it glow like a new copper pipe, or is it dull like a chocolate bar? Check the D. Is it doubled? Is it tilted? Check liberty. Is there a bar between the B and the E? Check the wheat ears. Are the lines in the wheat stalks sharp and clear, or are they rubbed smooth? If you have a coin that passes these tests, you aren't just holding a penny. You're holding a piece of American history that collectors will fight over. The 1953D wheat penny is proof that you don't need a 100-year-old coin to find value. Sometimes the treasure is right there in your grandfather's old jar or a roll from the bank. If you enjoyed this deep dive, make sure to hit that like button. It helps more hunters find these treasures. Subscribe to Hard to Find Coins for more daily guides on the coins that everyone else is throwing away. Check out our next video on the 1943 steel penny errors that are worth a fortune. Until next time, keep your eyes on the copper and keep hunting. In 1957, the Denver Mint did something historic.
They pumped out over 1 billion pennies. Most people think that because there are so many, they are all worthless, but they are dead wrong. Hidden inside that billion-coin hoard are a few mutant pennies that have sold for over $5,000. In this video, I'm going to show you exactly how to spot the rare 1957D Lincoln penny that collectors are desperate to find. We are looking for double dies, BIE errors, and a specific red luster that turns a 1-cent coin into a massive stack of cash. If you've ever found a 1957 penny and thought it was just junk, pay close attention. Your life might be about to change. The D under the date stands for Denver. In 1957, this mint was running at maximum capacity, striking 1,051,342,000 coins. Because the machines were working so hard, the dies, the stamps that create the coin, began to wear out and crack. This machine fatigue created the very errors that we hunt for today. While a billion coins sounds like a lot, remember, 99% of them are brown, scratched, and worth only 2 cents. We are looking for the 1% that escaped the wear and tear of the last 70 years. Let's look at the market value for hard-to-find coins, viewers. A circulated 1957D is worth about 3 to 5 cents. In a standard uncirculated condition, it might be worth $20. But the real magic happens at the grade of MS-67. A 1957D in mint state 67 red is a $500 coin. If you manage to find or grade 1 at MS-67 plus, the price jumps to over $1,500. And the all-time record? A nearly flawless 1957D graded MS-68 red sold for a staggering $5,500 at auction. Imagine finding $5,000 hiding in a roll of pennies from the bank. If you don't have a perfect shiny coin, don't worry. The 1957D is the king of the BIE errors. Look at the word liberty on the left side of Lincoln. In 1957, the die between the B and the E frequently cracked. This created a small vertical bump that looks like a capital letter I. Collectors specialize in these BIE pennies. Depending on how large and clear that I is, you can sell a regular brown 1957D for $5, $10, or even $20. It's a 2,000% profit on a single penny just for looking closely at one word. Next, grab your magnifying glass and look at the date 1957 and the word liberty. You are looking for double die obverse, or DDO. On some rare 1957D pennies, you will see clear shelving, or a double image on the numbers. Unlike machine doubling, which is common and worthless, a true double die happens when the image is doubled on the stamp itself. These are rare, they are valuable, and they make for the most viral coin videos on the internet. If you see a thick, distorted 1957, you might have hit the jackpot. The lamination and die chip tricks chips on the wheat stalks on the back. Sometimes a small piece of the metal would break off the stamp, leaving a raised blob of copper on the wheat lines. These are often called Bugs Bunny or cracked wheat errors. Also, look for lamination peels. If the surface of your penny looks like it is skinning or peeling off, that is a mint error. It happened during the cooling process of the metal. These errors are unique, visually striking, and very popular on eBay. Your 1957D checklist. To find a winner today, follow these 3 steps. The color test. Is the coin red? It must have that original minty orange glow to hit the $5,000 mark. The Liberty test. Look for the BIE bar between the B and the E, the date test. Check for doubling on the numbers 1957, the 1957D. Wheat penny is a survivor from a time when a billion coins were just the beginning. It's the perfect coin for beginners and pro hunters alike because they are still out there, waiting to be found in old jars and basement collections. If this script helped you understand the 1957D better, smash that like button. Subscribe to Hard to Find Coins so you never miss a guide on the rare change that could be sitting in your pocket right now. Check out our previous video on 1951 pennies and stay tuned for the next treasure hunt. Keep hunting, and I'll see you in the next one. Detente un segundo. No gastes ese centavo que tienes en el bolsillo hasta que veas este video.
¿Sabías que un simple centavo de 1991 podría ocultar un secreto que vale miles de dólares? Hoy vamos a hablar de una moneda que parece común, pero que para los coleccionistas es un auténtico tesoro, el centavo Lincoln de 1991 sin marca de seca. Si te quedas hasta el final, te enseñaré exactamente qué buscar para saber si tienes una pequeña mina de oro en tus manos. Primero, hablemos de lo básico. Normalmente, las monedas de Estados Unidos tienen una pequeña letra debajo del año, una D para Denver o una S para San Francisco. Pero, ¿qué pasa si no tiene nada? Muchos creen que es un error, pero en realidad significa que fue acuñada en Filadelfia. Sin embargo, en el año 1991 sucedió algo especial que ha hecho que los cazadores de monedas pierdan la cabeza por los ejemplares en condiciones perfectas. Un centavo de 1991 en circulación normal vale, pues, un centavo. Pero aquí es donde entra la magia de la numismática. Estamos buscando ejemplares conocidos como Grade MS 68RD o superiores. Estos son centavos que nunca han sido tocados por manos humanas, que conservan su brillo rojo original de fábrica y no tienen ni un solo rasguño. En subastas recientes, ejemplares certificados han alcanzado precios asombrosos. ¿Imaginas encontrar algo así en un frasco viejo de monedas? Saca tu lupa, porque aquí están los detalles clave. Primero, el color. Buscamos el tono rojo, RD, no el marrón o el rojo marrón. Segundo, la nitidez de los detalles en el cabello de Lincoln y en las columnas del memorial de Lincoln en el reverso. Si ves que los detalles son extremadamente definidos y la superficie parece un espejo, podrías estar ante una moneda de alto valor. Aunque se produjeron millones en Filadelfia, encontrar una en estado gema es extremadamente difícil hoy en día. La mayoría se desgastaron en el comercio diario. Por eso, si encuentras una que parece recién salida de la prensa, no la limpies. Limpiar una moneda puede destruir su valor instantáneamente. Guárdala en una funda protectora de inmediato. El mundo de las monedas es fascinante porque la riqueza puede estar escondida a plena vista. Revisa tus ahorros, busca en los rincones de tu auto y mira bien cada centavo de 1991 que pase por tus manos. ¿Has encontrado alguna moneda rara antes? Cuéntame tu historia en los comentarios, me encanta leer sus descubrimientos. No olvides suscribirte a Hidden Coin Authority para más secretos sobre monedas que te pueden cambiar la vida. Hasta la próxima búsqueda. No dejes pasar este centavo. Si tienes uno de 1994 en tu bolsillo, podrías estar sentado sobre una pequeña fortuna sin saberlo. Mientras la mayoría de la gente ignora estas monedas, los coleccionistas están pagando miles de dólares por un detalle que casi nadie nota. Hoy, en Hard to Find Coins, te revelaré el secreto del centavo Lincoln de 1994 sin marca de seca y qué es lo que lo hace tan increíblemente valioso. Quédate hasta el final, porque te mostraré el error exacto que multiplica su valor por 1000. Primero, aclaremos el misterio. Si miras debajo del año 1994 y no ves ninguna letra, no significa que sea un error de fábrica. Significa que fue acuñada en Filadelfia. Pero aquí viene lo interesante, aunque se fabricaron más de 3.000 millones, solo un puñado de ellas se conservan en un estado tan perfecto que alcanzan precios de locura. Pero espera, hay algo más, un error específico de este año que es el verdadero santo grial. Aquí es donde debes prestar mucha atención. Saca tu lupa y mira el reverso de la moneda, el Lincoln Memorial. Algunos centavos de 1994 tienen un error de troquel duplicado, double the reverse. Mira la última columna a la derecha, si ves una línea vertical extra que parece una columna fantasma, tienes el tesoro. Este error es extremadamente raro y es lo que hace que los cazadores de monedas pasen horas revisando frascos de cambio. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Un centavo de 1994 común vale solo un centavo. Pero una moneda con el error de la columna duplicada en alta graduación puede venderse por cientos de dólares. Y si tienes un ejemplar no mint mark en condición MS 67 o superior, con ese brillo rojo intenso original, hemos visto ventas que superan los $3.000 en subastas especializadas. Es la diferencia entre tener chatarra o tener un cheque en blanco.
No todas las monedas brillantes son valiosas. Para alcanzar esos miles de dólares, la moneda debe estar mint state. Busca que no tenga marcas de contacto con otras monedas, que el cabello de Lincoln sea perfectamente visible y que el color sea rojo, RD. Si ves manchas marrones o desgaste en los bordes, su valor baja drásticamente. Por eso es vital saber cómo guardarlas. La próxima vez que recibas cambio en la tienda, no lo tires al cenicero de tu auto. Revisa ese 1994. ¿Tienes uno con la columna duplicada? ¿O quizás uno con un brillo impecable? Déjame saber en los comentarios si has encontrado algo sospechoso en tus monedas, siempre respondo a sus hallazgos. Suscríbete para que no te pierdas el próximo secreto aquí en Hard to Find Coins. Buena suerte en la búsqueda. Detente ahora mismo. Antes de que ese centavo viejo termine en una máquina expendedora o en el fondo de un frasco, mira bien la fecha. Si tienes un centavo Lincoln de 1944 que no tiene marca de seca, podrías estar sentado sobre una pequeña fortuna que la mayoría de la gente ignora por completo. Hoy, en Hard to Find Coins, te voy a revelar por qué esta moneda es el sueño de todo coleccionista y cómo un pequeño error de fabricación puede transformar un simple centavo en miles de dólares. Quédate hasta el final, porque te mostraré la versión prohibida de esta moneda que es tan rara, que encontrarla es como ganar la lotería. Primero, hablemos de la no mint mark o sin marca de seca. Si debajo del año 1944 no ves ninguna letra D ni S, significa que fue acuñada en Filadelfia. En ese año se fabricaron millones, pero aquí está el truco, la gran mayoría circuló tanto que hoy están desgastadas y solo valen un par de centavos. Pero, si tu moneda tiene un brillo rojizo original, lo que llamamos mint state, su valor empieza a subir drásticamente. Los coleccionistas pagan fortunas por la perfección. ¿Tu moneda brilla como si fuera nueva? Si es así, ya tienes algo especial. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde tú puedes ganar mucho dinero. En 1944, el mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial. El año anterior, en 1943, el gobierno fabricó centavos de acero para ahorrar cobre para la guerra. En 1944 volvieron al cobre, pero aquí ocurrió el error más legendario de la numismática. Algunos discos de acero de 1943 se quedaron atrapados en las máquinas y fueron sellados con la fecha de 1944. Escucha bien, si encuentras un centavo de 1944 que parece plateado en lugar de color cobre, no lo limpies por nada del mundo. Haz la prueba del imán ahora mismo. Si tu centavo de 1944 se pega a un imán, felicidades. Tienes en tus manos el centavo de acero de 1944. Se sabe que solo existen unos pocos en el mundo y se han vendido en subastas por más de $150,000. Una sola moneda por el precio de una casa. Pero no te desanimes si tu moneda es de color cobre, porque hay otro secreto oculto, el double die o doble acuñación. Toma una lupa y mira de cerca la palabra Liberty y la fecha 1944. Si notas que las letras o los números se ven dobles, como si la máquina hubiera golpeado 2 veces, tienes una joya. Estos errores de troquel son extremadamente buscados y pueden convertir una moneda común en un cheque de varios miles de dólares. Ahora, quiero que hagas algo por mí. Ve a buscar tus monedas, revísalas con una lupa y escribe en los comentarios ahora mismo, qué año y qué letra tienen tus centavos. Estoy respondiendo personalmente para decirte si tienes algo valioso entre manos. No ignores los comentarios, porque la comunidad de Hard to Find Coins siempre está encontrando tesoros y tú podrías ser el siguiente. Recuerda esto, la diferencia entre un centavo de un centavo y un centavo de $10,000 es un detalle que mide menos de 1 milímetro. La numismática no es solo coleccionar monedas, es encontrar la historia escondida en tu bolsillo. Mira bien los bordes, busca errores de centrado donde el rostro de Lincoln parece salirse de la moneda. Cada anomalía suma valor. El mercado de monedas raras está explotando y los precios están subiendo más que nunca. Si tienes una de estas piezas, guárdala en una funda protectora de inmediato. ¿Ya revisaste tu cambio? No dejes que el tesoro se te escape de las manos. Suscríbete para no perderte el próximo video, porque hay otra moneda de la que nadie habla y que podría estar en tu billetera ahora mismo. Buena suerte en la búsqueda y nos vemos en los comentarios. Detente ahora mismo. Antes de que gastes ese centavo que tienes en la mano, o lo dejes olvidado en un frasco, necesitas ver este video. Podrías estar sosteniendo una pequeña fortuna de miles de dólares y no tener en la más mínima idea.
Hoy vamos a hablar de una moneda que parece común, pero que es el santo grial para muchos coleccionistas, el Lincoln penny de 1968 sin marca de seca. Sí, escuchaste bien. Ese simple centavo de cobre puede cambiar tu situación financiera hoy mismo. Porque algunos valen solo un centavo y otros se venden por cifras astronómicas en las subastas? Quédate hasta el final, porque te voy a revelar los detalles exactos, los errores de acuñación y las condiciones específicas que hacen que esta moneda sea una de las más buscadas en la historia de la numismática moderna. Si te saltas un solo segundo de este video, podrías perder la oportunidad de identificar el tesoro que ha estado frente a tus ojos todo este tiempo. Bienvenidos a Hard to Find Coins, donde descubrimos el valor real de lo que otros consideran simple cambio. Para entender el valor de este centavo, debemos viajar en el tiempo a 1968. Fue un año de grandes cambios en el mundo y, por supuesto, en la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Normalmente, las monedas tienen una pequeña letra debajo del ano, conocida como marca de seca, que indica dónde fue fabricada, D para Denver o S para San Francisco. Pero, ¿qué pasa cuando no hay ninguna letra? En el caso del centavo de 1968, la ausencia de marca significa que fue acuñada en Filadelfia. Hasta aquí, todo parece normal. Se produjeron millones de estas monedas. Sin embargo, aquí es donde comienza el misterio. Entre esos millones, existen ejemplares fantasma. Monedas que fueron acuñadas con errores tan sutiles que solo un ojo experto, o alguien que ve este video, puede detectar. Estamos hablando de errores en el troquel, variaciones en el peso y, lo más importante, estados de conservación que desafían el paso del tiempo. Imagina que una moneda que circuló de mano en mano durante décadas lograra sobrevivir en un estado casi perfecto. Eso, amigos míos, es lo que vuelve locos a los inversores. Entremos en materia técnica, porque aquí es donde se separa a los aficionados de los verdaderos buscadores de tesoros. El centavo de 1968 está compuesto principalmente de cobre. Pero no es cualquier cobre. En esa época, la mezcla era de 95% cobre y 5% zinc. Esto le da un brillo y una patina muy especial. Si encuentras un centavo de 1968 sin marca de seca, lo primero que debes hacer es conseguir una lupa de gran aumento o un microscopio digital. Busca el double die. Este es un error donde la imagen se golpea dos veces, creando un efecto de sombra o duplicación en las letras de Liberty o en la fecha 1968. Si ves que los números se ven más gruesos de lo normal o tienen bordes dobles, felicidades. Acabas de encontrar una mina de oro. Pero hay más. También existen los llamados off-center strikes, donde la moneda no se alineó correctamente y parte del destino quedó fuera del board. Estos errores son extremadamente raros en los países de Filadelfia de ese año. Además, presta atención al color. Los coleccionistas clasifican estas monedas como brown, marron, red-brown, rojo-marron, o red-rojo. Las red-rojas son las más valiosas porque conservan el brillo original de cuando salieron de la prensa hace más de 50 años. Hablemos de lo que todos quieren saber, el dinero. ¿Cuánto vale realmente un centavo de 1968 sin marca de seca? Si sacas uno de tu bolsillo hoy, probablemente valga solo su valor nominal o un par de centavos por su contenido de cobre. Pero, si tienes una paisa en grado MS67 o superior, prepárate. Hemos visto ejemplares venderse en subastas de prestigio como heritage auctions por más de $2,500 o incluso $3,000. Eso es 300,000 veces su valor original. Y sea eso la suma un error de duplicación claro, el precio puede subir a los 5 dígitos. ¿Por qué pagan tanto? Porque la perfección es escasa. La mayoría de estas monedas se desgastaron, se rayaron o se perdieron en el suelo. Encontrar una que parezca recién acuñada es como encontrar un diamante en un pajar. Por eso es vital que no limpies tus monedas.
Repito, nunca limpies una moneda antigua. El uso de químicos o incluso un pano suave puede destruir su valor numismático al instante, convirtiendo un tesoro de miles de dólares en simple chatarra. Ahora que sabes que buscar, ¿cuál es el siguiente paso? Si crees que tienes el centavo ganador, no corras a la primera tienda de empino. Ellos te ofrecerán una fracción de lo que vale. Lo que debes hacer es buscar una certificación profesional de empresas como PCGS o NGC. Ellos evaluarán tu moneda bajo estándares estrictos y la encapsularán en un protector especial. Una moneda certificada es mucho más fácil de vender y garantiza que recibirás el precio máximo en el mercado. Investiga también los foros de coleccionistas y las listas de ventas recientes en eBay para tener una idea de la demanda actual. La comunidad de hard to find coins siempre está activa, así que asegúrate de revisar los comentarios de este video donde otros buscadores comparten sus hallazgos. Recuerda que la paciencia es la clave. La numismática no es solo un hobby, es una inversión a largo plazo que puede dar frutos increíbles si sabes que buscar y cómo cuidarlo. Amigos de hard to find coins, la oportunidad está ahí afuera, mezclada entre el cambio que recibes en el supermercado o en esa vieja caja de ahorros de tus abuelos. El centavo de 1968 sin marca de Sica es la prueba de que no necesitas ser millonario para encontrar una fortuna, solo necesitas educación y atención al detalle. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has revisado tus centavos de los años 60? ¿Tienes alguno que se vea excepcionalmente brillante o con letras extrañas? Estar leyendo y respondiendo a sus dudas para ayudarlos en esta emocionante búsqueda. No olvides dar un enorme me gusta a este video si te pareció útil, suscribid y activa la campanita de notifications para que no te pierdas nuestra próxima guía de monedas valiosas. Podrías estar a solo un centavo de distancia de cambiar tu vida para siempre. Gracias por acompañarnos una vez más en Hard to Find Coins. Buena suerte en la cacería y nos vemos en el próximo video. Atención coleccionistas y buscadores de tesoros. Si tienes un centavo de 1969 en tu bolsillo, podrías estar sentado sobre una mina de oro y no lo sabes. No lo gastes, no lo tires y, sobre todo, no dejes de ver ni un segundo de este video. Hoy en Hard to Find Coins, vamos a analizar el misterioso Lincoln Penny de 1969 sin marca de Sica. Mientras que la mayoría de la gente piensa que solo vale un centavo, los expertos están pagando miles de dólares por ejemplares específicos. ¿Qué hace que una moneda común de cobre se convierta en un objeto de deseo para los millonarios? Te voy a mostrar el detalle exacto que diferencia una moneda basura de un tesoro histórico. Si te saltas una parte, podrías pasar por alto el error que define tu libertad financiera. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará la forma en que miras tu cambio para siempre. En 1969, la Casa de Moneda de Filadelfia produjo millones de centavos, y como es tradición en esa Sica, estas monedas no llevan ninguna letra debajo del ano. Esto es lo que llamamos no mint mark. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. 1969 fue un año Delaware transition y errores masivos en las casas de moneda de Estados Unidos. Mientras que todo el mundo busca el famoso error de San Francisco, el centavo de Filadelfia oculta secretos que pocos conocen. Existen variedades de truquel y errores de plancha que solo ocurren en los países sin marca de Sica. Imagina encontrar una moneda que fue acuñada sobre un metal que no le correspondía, o una paisa que sobrevivió al caos de la producción con un brillo que parece espejo. Esos sobrevivientes son los que alcanzan precios astronómicos en las subastas más exclusivas del mundo. Sequen sus lupas, porque vamos a entrar en la zona técnica. Para que tu penny de 1969 valga miles, necesitamos buscar tres cosas fundamentales. Primero, el double dia verse o doble troquel. Aunque el de 1969 es el más famoso, se han reportado variedades en los países de Filadelfia donde las letras de "In God We Trust" muestran un grosor inusual.
Segundo, busca el error de floating rufo techo flotante. En el reverso, debido al palito excesivo de los troquels, las líneas que conectan el techo del Lincoln Memorial con el resto del edificio desaparecen. Este error es altamente codiciado por los coleccionistas de variedades. Y tercero, y quizás lo más importante, el color y el grado. Una moneda de 1969 que conserve su color rojo original, grado RD, y no tenga rayaduras visibles bajo el microscopio, es un unicornio numismático. Estamos buscando la perfección en un mundo de imperfecciones. Hablemos de cifras reales, porque los números no mienten. Un centavo de 1969 sin marca de seca en conditions de circulación normal vale solo su peso en cabra. Pero, mantan sentido, ejemplares en grado MS67 red han sido vendidos por más de $7,000. ¿Has escuchado bien? $7,000 por un solo centavo de Filadelfia. Y tu moneda presenta un error de acuñación mayor, como un reverso desplazado o una acuñación parcial, ese valor puede duplicarse fácilmente. El mercado está hambriento de estos países porque la mayoría fueron destruidas o están tan desgastadas que su valor desapareció. Por eso, cada vez que encuentras uno, debes tratarlo como si fuera cristal. Un solo rasguño nuevo puede restar miles de dólares a su valor final. En hard to find coins, nos enfocamos en enseñar a proteger tu inversión desde el momento en que la encuentras. Si después de ver este video crees que tienes el ejemplar ganador, escucha con mucha atención. No vayas a una tienda de antigüedades local, ellos no te darán el valor real. El secreto para obtener el máximo dinero es la certificación. Institutions como PCGS o NGC son las únicas que pueden validar que tu moneda es auténtica y asignar un grado profesional. Una moneda en un soporte plástico certificado puede venderse por 10 veces más que una moneda suelta. Además, te recomiendo estudiar las tendencias de venta en plataformas como Heritage Auctions o Stacksbowers. Ahí es donde se mueve el verdadero dinero. Recuerda que la información es poder. White hoy te he dado las herramientas para identificar uno de los tesoros más ocultos de la numismática moderna. Buscadores de tesoros, la oportunidad está literalmente en la palma de sus manos. El penny de 1969 sin marca de seca es la prueba de que el dinero real no siempre es grande. Ahora es tu turno, via buscar ese frasco de monedas, revisa cada una de las fechas de 1969 y busca los errores que mencionamos. ¿Has encontrado alguna moneda que parezca tener el techo flotante o un brillo rojo intenso? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta analizar sus hallazgos. Si este video te ha abierto los ojos, dale me gusta poderoso, suscríbete a Hard to Find Coins y activa la campana para que seas el primero en saber cuando publiquemos el próximo secreto numismático. Podrías ser el próximo en encontrar una fortuna en un centavo. Gracias por vernos y buena suerte en la búsqueda.